también representa a Judá e Israel. En el versículo de Apocalipsis 11, 3, 4, los dos olivos, estos dos olivos son Judá y Efraín. Atención con eso. Y por eso que digo que es importante que tú entiendas en esta noche este mensaje, porque te va a ser más fácil poder entender cuál es la verdadera iglesia acá. Si hay acá una iglesia o la iglesia reemplazó a Israel, eso lo vamos a ver en esta noche, ¿ok? Por eso que es importante esto. Dice, o cuál es la verdadera identidad de la iglesia, que la iglesia se debería llamar la casa de Israel, obviamente, no iglesia. Porque la palabra eclesia significa los llamados afuera. Y claro, ellos fueron llamados afuera, no a estar adentro, afuera. Yeshua barrió el templo. ¿Qué digo con esto? No estoy diciendo tampoco que las iglesias no deberían existir. No, es que vamos a restaurar la identidad de la verdadera iglesia. A eso me refiero. Porque el Padre está usando la iglesia en este tiempo, no a Israel. Israel está en una pausa con Dios en este momento, por así decirlo. Usted ve el conflicto, usted ve que Israel está bajo guerra, está atacando ahora la franja de Gaza. Tremendo lo que está pasando. ¿Y quién son los que están predicando? Nosotros. ¿Por qué? Porque esto también sale en la profecía de Daniel, hasta que el tiempo los gentiles se cumpla. Y nosotros somos los gentiles, por así decirlo. No somos gentiles porque estamos dentro del pacto, pero lo digo para que me pueda entender que es el tiempo de la cosecha donde nosotros estamos predicando el evangelio a las naciones. Y el Padre nos está usando a nosotros como iglesia, a usted, pastor, de su respectiva denominación, pero ahora usted, pastor, que tiene su denominación, tiene que saber cuál es su verdadera identidad. Tú y yo, que venimos de naciones ajenas, pero hemos despertado a la Torá y al Mesías, somos parte de esas ovejas perdidas y ahora nos toca profetizar. Esto es interesante, hermano, es muy interesante esto, porque si no entiendes esto, hermano, no vas a poder entender cuál es nuestra verdadera identidad, si nos llamamos cristianos, evangélicos, cuál es nuestra verdadera identidad. Aquí vamos a entrar en fuerte. Aclaro que Ezequiel 37:14 viene de la visión del valle de los huesos secos, donde había algo que estaba todo muerto, huesos secos, y ustedes lo conocen muy bien, que el profeta profetiza, vivirán estos huesos, y es la restauración de algo que había sido muerto, esparcido, seco, desde el año 70 después de Yeshua. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, por toda Asia, y Adriano se encargó de matarlos, de quitarle su religión, de quitarle su Shabbat, y quien lo legalizó fue Constantino, que todo lo que tuviera olor a judío tenía que ser torturado, muerte, sacado, y ahí vino y reemplazó una iglesia católica, que de ahí después sale Martín Lutero, la iglesia protestante. Por eso que es importante que sepamos eso. Este pasaje es la clave, ¿por qué? Porque Ezequiel habla de una restauración de un pueblo, Somos el pueblo de Yahweh, un pueblo. Yeshua no puede tener varias esposas, él no practica la poligamia, él viene por una sola esposa, por un solo pueblo, ¿ok? Esto es importante. Entonces, como viene hablando de los huesos, de los valles de huesos secos, que se hizo un ejército que habla que en el año 1947 empezaron los huesos a unirse, y ahora Israel está con carne, con espíritu, está ahí, pero falta la revelación principal ahora. Y dice en Ezequiel 37:14, hablando de esta restauración de Israel: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Ahí está. Y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Jehová. Bueno, Jehová. Después te voy a explicar de dónde viene esta traducción Jehová o Jehová, de dónde salió. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo, ahí está, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel. Ahí está el palo. Ahora, ¿por qué toma el palo? Porque aquí hubo una división y que en el tiempo final se iban a unir estos dos palos. Lo vamos a explicar muy detalladamente esto, así que no te preocupes. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Atención con esto, porque José es importante para poder entender nuestra identidad, de dónde nosotros hemos venido, de dónde nosotros pertenecemos, ¿ok? José, porque José tuvo dos hijos, no en Israel, los tuvo en Egipto.
Manasés y Efraín. Y esos dos hijos eran, por así decirlo, no de las 12 tribus de Israel. José pertenecía, pero aquí hay una profecía tremenda que se desata sobre los dos hijos que nacieron no en Israel, nacieron en Egipto. ¿Qué representa Egipto? Representa el mundo. ¿Ah? Eso queda clarísimo. ¿Y por qué Dios permite que los dos hijos de Efraín y Manasés nazcan no en Israel? Porque nos representa a nosotros. ¡Wow! ¿Ah? ¿Y por qué esos dos hijos se esparcieron por todo el mundo? Porque tenía que cumplirse la profecía de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y tenía que cumplirse la profecía que también Yahweh le dice en el capítulo 17. De ti, atención, saldrán reyes y naciones. No dice una, naciones. ¿Por qué? Porque los dos hijos se expandirían y esos dos hijos después serían llamados las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto te lo voy a detallar con mucho detalle en esta noche para que lo puedas entender. Por eso que los dos olivos, Moisés y Elías, representan la restauración de esto que se perdió. Amén. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, ahí está, y serán uno solo en tu mano. Yeshua dijo, Padre, para que sean 1000, no, Padre, para que sea iglesia evangélica, pentecostal, adventista, luterana, no, para que sean uno, para que el mundo crea un solo pueblo, ¿ok? Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, atención, que está en la mano de Efraín, el hijo de José, y en las tribus de Israel hay una unificación acá, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo. Es decir, que aquí entran los hijos de José, que no nacieron en Egipto. José se casó con una egipcia, obviamente. Entonces aquí entran en la bendición de este palo, un injerto. Entramos nosotros, los que hemos nacido no en Israel, los que hemos nacido en Chile, en Colombia, en Venezuela, donde sea. Entramos nosotros. Atención con esto, que es importante. Judá, y haré un solo palo y sean uno en mi mano. Y dice, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, ahí está claro, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Ahí está. ¿Quiénes somos nosotros? Pero esto lo vamos a entender con más detalle. Y los haré una nación en la tierra. Claro, esta profecía en su primera instancia se cumple en Israel, pero en la segunda instancia también nos toca a nosotros. En los montes de Israel, dice, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces aquí habría que entender por qué se dividieron. ¿Qué pasó con el Israel de 12 tribus? Hay muchos hermanos que no entienden esto. Dicen, ¿quién es Israel? ¿Quién es Judá? Y creen que todo Israel es Judá. Y no, judíos vienen de la tribu de Judá. Y hay que entender quiénes son israelitas, quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son 10 tribus, y quién es Judá. Y eso lo vamos a entender, ¿ok? Vamos paso a paso. Ahora, Yeshua dijo con claridad, no soy enviado sino a las ovejas perdidas el término casa de Israel es revelador. Y nótese que este pasaje está hablando de la misión de Yeshua. No dice aquí que Yeshua vino, no se entienda para mal lo que voy a decir, pero te estoy nomás, porque hay tantos pentecostales evangélicos que les cuesta entender esto, hermano. Y aquí Yeshua está diciendo que él fue enviado con un propósito. No dice levantar una iglesia. No dice levantar 10.000 denominaciones que hay ahora. Dice, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esta noche yo te voy a enseñar quiénes son las ovejas. El término ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí hay una revelación, aquí hay algo oculto, aquí hay un misterio que en esta noche lo vamos a resolver. ¿Ok? No está hablando de todo Israel. Unas ovejas que se perdieron. ¿Ya?
Eso no se refiere solo a judíos, sino a los descendientes espirituales y físicos de las tribus perdidas entre las naciones, los cuales están despertando en este tiempo final. La restauración profética por Ezequiel 37, los dos palos que ya hemos visto, que se vuelven uno solo en la mano de Yahweh, es lo que los dos testigos encarnan: Torá, Judá, y testimonio de Yeshua, Efraín. Aleluya. Bueno, ¿quiénes son estos dos testigos? Son el remanente del tiempo final que ha salido de Babilonia, religión del sistema de la mezcla, guarda los mandamientos de Elohim, tiene el testimonio de Yeshua y ha vuelto a las raíces hebreas, no negocia la verdad ni se dobla ante el dragón. Proféticamente representa la voz profética de Elías que resurge en las calles, no solo en los púlpitos. El pueblo que no ama su vida, que no ama su vida hasta la muerte. El cumplimiento de la restauración del tabernáculo caído de David, Hechos 15:16. El ministerio final de los dos. Bueno, y vamos acá al término, para que pueda entender cuál es nuestra verdadera identidad en Yeshua, tenemos que entrar en un estudio profundo en esta noche. Por eso es que usted está en Apocalipsis con café, ¿verdad? Porque usted sabe que aquí estudiamos la palabra. Aquí no estudiamos a media. Aquí las cosas se hacen bien, con profundidad, como maestro de la palabra, del don que Dios nos ha dado. Bueno, ahí esto está claro. Yeshua no vino a establecer una iglesia separada de Israel. Esto es importante, hermano, porque en ninguna parte de la Biblia está el concepto de una iglesia que se separa de Israel. La iglesia está dentro de Israel. La iglesia ha sido injertada en Israel. Y eso es lo que Pablo enseña en la carta a los Romanos, que nosotros no reemplazamos a Israel. Hemos sido injertados en él. Y cuando dice injertado, tenemos que saber que nuestra identidad y nuestra cultura tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Yeshua era judío, comía como judío, tenía comida kosher, guardaba el Shabbat. Entonces, ¿por qué no hemos separado de ese judío? Por así decirlo, con todo respeto digo, no han separado. Y no, y si hemos sido injertados, tenemos que adoptar la ciudadanía de Israel. Todo lo que es, por así decirlo, saber, entender cómo Yeshua fue judío, cómo comía, cómo caminaba, qué decía, qué era su cultura, su enseñanza. Y todo eso se perdió, todo eso, hermano, fue sacado. Él vino a restaurar, a reunir, a despertar al remanente perdido de las 12 tribus. Por el Espíritu, cruza sus manos y profetiza. Bueno, esto vamos a hacer. Bueno, entonces, primero, vamos, aprende quién eres, después aprende tu misión y después podrás entender las señales. ¿Quién tú dices que es Israel? Mira, si tú le preguntas a un cristiano, por ejemplo, ojo que vamos a irnos y vamos a entrar en la revelación de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Retenga eso en su mente, porque aquí, en estas palabras que estamos diciendo, vamos a echar por tierra el concepto que, ¿quién es Israel entonces? ¿Serán las ovejas perdidas e Israel? No, no. Y por eso que el concepto que tenemos aquí, lo que dice la gente es, ¿quién tú dices que es Israel? Uno dice que son los judíos, otro dice el país del Medio Oriente, que siempre pelea con los árabes. Es el concepto de Jacob del Antiguo Testamento. Otros dicen que es la iglesia, otros son dicen que son los cristianos. Y dice, mitos comunes que hay. Los judíos fueron el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. La Torá y la ley fueron entregadas a los judíos. La Pascua que Jesús celebraba junto con los otros días festivos de la Biblia que los discípulos cumplían eran celebraciones judías. Ahí está. ¿Cuántas tribus estaban en la base de la montaña de Sinaí cuando los mandamientos fueron dados? Y aquí viene la clave. Cuando Israel sale de Egipto, estaban las 12 tribus reunidas. Por eso que hay 12 columnas. Por eso que hay 144.000 sellados que vienen de las 12 tribus. Atención con eso. Moisés y Elías. Todo el Apocalipsis se enfoca no en una iglesia. Usted no va a encontrar ninguna palabra que diga y la iglesia tanto, ni la Apocalipsis, porque todo es una restauración del Israel. Todo, todo. Y esto hay que entenderlo, hermano. Si usted ama a Israel y lo ama porque usted es cristiano, y yo sé que usted ama a Israel, pero en esta noche usted va a amar más a Israel por lo que usted va a aprender en esta noche.
Todas las tribus estaban donde Yahweh entregó. ¿A quién le entregó la Torá? A la iglesia. La Torá, los mandamientos, la jurisprudencia se la entregó a las 12 tribus de Israel. El llamado, la verdadera eclesia no comienza en Shavuot, no comienza en Pentecostés, entiéndase eso. La iglesia no comienza ahí. Eso fue una restauración que vino donde el Espíritu Santo restauró no solamente Israel, sino que la promesa ahora de Abraham, que tus simientes serán benditas. Shavuot representa que el Espíritu Santo no solamente cayó a los que eran judíos, sino también al pueblo gentil que estaba en la fiesta. Y ojo, que si estaba en la fiesta la gente ahí era porque eran temerosos. Estaban los justos, estaban los temerosos, los piadosos, que era gente gentil que amaba todo lo que es Israel. Y por eso que el Espíritu Santo les llegó también a ellos. Pero gran parte de los que estaban ahí eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, que habían venido del Ponto, del Asia, Pamfilia, se habían reunido. Fue algo tremendo, que fue una restauración de lo que Israel perdió, porque cuando Dios hace... Fíjate en esto, hermano, que esto es importante. Las 12 tribus estaban en la montaña, y ahí viene la palabra cajal, eclesia. Eclesia significa asamblea, reunión, asamblea, los llamados afuera. ¿Por qué? Porque fueron sacados afuera de Egipto. Ahora, esto es importante porque ahí Moisés los cubrió con sangre de cordero, los roció con la sangre de cordero y hizo pacto. Las 12 tribus a los pies del monte Sinaí no fue poca cosa. Ellos pactaron con Yahweh diciendo que iban a obedecer, y por eso que el monte tronó, hubo sonido de trueno, y Yahweh habló cara a cara con Moisés, y ellos lo vieron, hermano. Entonces mandaron a Moisés porque el monte temblaba, hermano, rayos, truenos, y vieron que Yahweh estaba haciendo pacto con ellos. Pero ¿qué pasó con estas 12 tribus? ¿Qué pasó con este pacto? Ellos deshonraron el pacto. ¿Y qué es Shavuot? Shavuot es la restauración de ese pacto. Nuevamente Dios empieza a tratar. ¿Por qué? Porque no te olvides que el Espíritu Santo, la presencia de Yahweh en el tiempo de Ezequiel, sale del templo. El templo fue profanado, las 2 tribus fueron esparcidas y Israel cayó en pecado. Y por eso es que Shavuot es la restauración del pacto. Y esto ya lo había escrito Jeremías, lo había escrito Ezequiel. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Dice: y haré que andéis en mis preceptos y mis estatutos, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y cambiaré el corazón de carne por un corazón el corazón de piedra por un corazón de carne, y haré que andéis en mis preceptos, y yo pondré mi espíritu. Eso es Shavuot, la restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Miren, permítanme repetir mucho esto porque es un mensaje que a veces no se entiende, y por eso que yo estoy repitiendo conceptos, y voy a repetir mucho este concepto para que te le quede en tu mente bien esto, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? ¿Cuántos en este momento ya están sintiendo un gozo en su corazón porque están entendiendo para dónde vamos? ¿Amén? Bueno, ¿cuántas de ellas? Bueno, ahí está Rubén, Simeón, Leví, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, Benjamín, Aser, Judá y José. Está con amarillo marcado Judá y José. ¿Por qué? Porque ahí hay un propósito. Porque de José salen los 2 hijos, Efraín y Manasés. ¿Ok? Ahora, no voy a leer todo el capítulo, pero cuando el padre de Jacob manda a sus hijos en un hambre, acuérdense que los 11 hermanos habían vendido a José en Egipto, y lo venden, es tirado a un pozo. José fue llevado a la cárcel, y después, usted ya conoce la historia, usted ya conoce la palabra. Dios restaura a José, lo pone segundo después de Faraón, y los hermanos llegan muertos de hambre a Egipto a buscar trigo, y ellos no conocían que era José el que lo estaba atendiendo. ¡Wow! Y ahí José llora, después se abraza con ellos: no les tema haberme vendido, porque Dios había hecho todo esto. Mira el propósito. A veces, hermano, cuando pasamos tribulaciones, a veces cuando pasamos tantas tristezas y tantas cosas que pasan, hermano, que pasó José, hermano, a veces Dios las permite para la posterior hacernos bien, para la posterior bendecirnos, para la posterior poder entender lo que realmente nos pasó cuando estábamos en esas pruebas. Como Yeshua le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entenderás después. Amén. Bueno, entonces la bendición de la primogenitura fue partida en dos. Monarquía, preeminencia, bendición sacerdotal. ¿En quién? En Judá. El sacerdocio
y monarquía Judá, porque de ahí vienen los reyes. Porción doble material José. A José le dio una doble porción de bendición en sus dos hijos. Ojo con eso. Y aquí viene el pasaje en Génesis 48, 19. Luego que José se restaura con los hermanos, viene delante de su padre, Jacob, y le dice, papá, ora por mis dos hijos. Y aquí el padre de José se manda una profecía sobre los dos hijos y mira lo que le dice a Efraín. Mira, a los dos les profetiza, pero mira lo que le dice a Efraín. Génesis 48, nótese que José estaba en Egipto. Tiene a dos hijos, mitad judío y mitad gentil, ¿ok? Nos representa a nosotros. Pablo dice que no es judío lo que es el que lo es en el exterior, sino el que lo es en su interior. Y cuando José le presenta a los dos hijos, hace algo extraño el papá de José, Jacob. En vez de bendecir al mayor, que era Manasés, le da la primogenitura al menor, cosa que eso no podía hacer, porque Manasés era el primogénito. Pero cruza las manos, es decir, acá estaba Efraín, perdón, acá estaba Manasés y aquí estaba Efraín, estaba así. Entonces José se los trajo así juntitos los dos y dice, ya padre, bendícelos. Y resulta que aquí estaba Manasés, que era el primogénito, aquí estaba Efraín y Manasés, Efraín. Entonces el padre con la mano derecha cambia las manos y las cruza y hace como una especie de cruz, atención con eso, y empieza a bendecir a Efraín, y a Efraín le da la primogenitura y no a Manasés. Y por eso que en Génesis 48 uno dice, más su padre no quiso, porque José le dijo, papá, no hagas eso, es al revés, no, yo sé lo que estoy haciendo, cruzó las manos. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. O sea, lo sé que Manasés es primogénito, le está diciendo, yo sé que Manasés es primogénito, pero tranquilo, José, pero aquí te voy a revelar algo. En otras palabras le dice, será también engrandecido, pero verdaderamente su hermano Manasés será engrandecido, pero verdaderamente su hermano menor será más grande que él. Es decir, que el menor, que no era primogénito, iba a recibir una bendición más grande que la del primogénito, que es Manasés, ¿ok? Entonces, será más grande que él y su... Atención con esto, aquí viene la clave para entender de cuál es nuestra verdadera identidad. Dice, y su descendencia formará multitud de melogoines. En hebreo es multitud de naciones. ¿Cómo? Aquí hay algo revelador. Que de la descendencia de Efraín iba a salir multitud de naciones. Y esto, hermano, es glorioso porque aquí empieza a cumplirse lo que cuando Dios llama a Abraham antes que Moisés, antes que naciesen las tribus de Israel y Moisés, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios permitió esto, amado hermano, entiéndase esto, que estas tribus fueran esparcidas, que de la descendencia de Efraín, que no está en Israel, que está en Egipto, que nos representa a nosotros, íbamos a formar naciones. Un solo pueblo, pero ese pueblo se iba a esparcir por todo el mundo. ¿Dónde? Latinoamérica, Venezuela, Colombia. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, en el Perú, ¿por qué en la canción nacional del Perú se le canta al Santo de Israel? Porque en Perú llegaron muchos judíos, aquenazis. Muchos judíos sefardí llegaron al Perú y cuando la Santa Inquisición empezó a matar a los judíos en Latinoamérica, con el virreinato que está en el Perú, ahí ellos empezaron a cambiar de nombre, no Jacobo, sino a González, Torres, Pino, a ponerse apellidos latinoamericanos, por así decirlo, hispanoamericanos, para que no fueran pillados que eran judíos, para no ser muertos. Y muchos se disfrazaron de un catolicismo para no morir, pero ahí estaban. Por eso es que todos los apellidos terminados en González, en Z, son descendientes judíos, si no lo sabía, porque viene de Erez, de Israel, Erez con Z. Entonces, hay más apellidos que en otro momento te los voy a decir, obviamente, pero hay varios apellidos que la gente no sabe, que esos apellidos con una Z final y con otras características que las voy a decir después, son descendientes judíos. Amén. Y mucha gente no sabe eso.
Si tú me preguntas a mí, mira, te voy a ser bien sincero. Yo creo que todo el que ha recibido a Yeshua en Latinoamérica, yo creo que todos los que se dicen ser cristianos en el mundo, que no son judíos, son descendientes tienen un tatarabuelo que es justamente judío. O sea que en nuestra descendencia, nosotros como latinoamericanos, creo firmemente que nuestro ADN viene marcado por un descendiente que fue judío, pero que nosotros no lo sabemos, porque tú no sabes quién fue tu cuarta generación. ¿Tú sabes acaso quién fue tu tatarabuelo? No lo sabes. Y si era judío, entonces todos los que hemos venido a Yeshua, y como el Padre tiene un propósito grande, que Él conoce nuestro ADN, que Él conoce nuestro levantar, conoce el pelo, conoce a dónde fueron esparcidos, Él lo conoce todo. Y yo esto te lo digo así en forma personal mía. Yo creo que todos los que hemos venido a una iglesia, que hemos venido a Yeshua, tenemos un gen que está dentro de nosotros, que está clamando para que viniésemos a Yeshua. De eso te lo doy firmado. Me gustaría ahondar, profundizar en esto, pero mejor vea el libro que hemos sacado, El Código Celestial de Yahweh en tu ADN, que ya está ya en formato digital. Bueno, vamos ahí, avanzamos. Entonces miremos más de cerca. Y su descendencia formará multitud de naciones, gentil, es fuera de pacto. No te llames un gentil cristiano porque estás fuera de pacto. Somos la plenitud, estamos dentro del pacto, melogoín, plenitud de los gentiles. De Abraham salió la promesa, ya, listo. No hay tal Antiguo y Nuevo Testamento, es solo una historia de amor y salvación que empieza en el Edén y termina en Apocalipsis. Atención con esto, el enemigo introdujo cizaña en el campo del trigo del Señor, mezcló, hay un pueblo y el enemigo metió cizaña. La parábola del trigo y la cizaña justamente representa esa mezcla que hizo el enemigo para que perdiéramos nuestra identidad como casa de Israel. Ahí entró el enemigo. El mismo Yeshua, que llevó al pueblo a la tierra prometida, el mismo Josué, nos llevará también a la tierra prometida. Ahora, esto es interesante. A punto de cruzar el río Jordán, en Deuteronomio 28:15, Dios les da a las 12 tribus que habían pactado con él ahí en el monte Sinaí, un solo pueblo, y Dios les advierte algo ya. Aquí Yahweh le empieza a profetizar lo que se vendría si ellos rompían el pacto. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas naciones, todas estas maldiciones te alcanzarán. Además, el Señor dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro. Además, el Señor te dispersará. Aquí está hablando de que si se portan mal, lo va a enviar a todas las naciones. Entre todos los pueblos nótese que dice que entre todos los pueblos del extremo de la tierra. Yo pregunto, ¿quién es el pueblo que está, la nación que está en el extremo de la tierra? Es Chile. Chile es el país que está en el extremo del mundo. Hasta ahí llegaron los judíos. ¿Ya? Ok, extremo de la tierra. Y allí servirás, atención, a otros dioses de madera, de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. Díganme si no se refiere a nosotros. Que nosotros, ¿de dónde viene usted? Usted viene de una iglesia católica donde usted adoraba a la Virgen María, usted adoraba a San José, usted adoraba a cada santo por adorar, ¿sí o no? A San Cayetano, San José, San José Cubillo. Usted adoraba a todos los santos, ¿verdad? Bueno, de ahí, ¿ve? Aquí Dios es claro, vas a adorar y te vas a mezclar y lo mismo que le pasó a Israel no ha acontecido a nosotros. Nosotros venimos de una iglesia donde nos enseñó a puro hacer idolatría. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están allí? Claro que sí, hermanito. También el discurso. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que él había hecho con ellos en Oret. ¿Ok? Continúa. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino que también con los que están hoy aquí, atención, con nosotros en la presencia del Señor, en nuestro Dios, y
con los que no están hoy aquí con nosotros. ¡Wow! O sea que Dios sabía lo que le iba a pasar a ellos. Entonces, el pacto serían incluidos los que no habían nacido todavía ahí. Atención con eso. ¿Ah? Le está dando el discurso ahí, profetizando que no se alejen del pacto. Aquí estamos viendo este pasaje donde Israel está en el monte Sinaí y Yahweh le está advirtiendo, cuidado, no me desobedezcan porque van a venir maldiciones. Y aquí Yahweh está siendo bien claro con ellos, ¿ok? Y también le está diciendo que cuando ellos vayan a otras naciones, Dios también haría el pacto con sus hijos, con los que no están ahí. ¿Y quiénes son ellos? Esos cuales son de la promesa, esos son hijos del pacto. Y a todo futuro israelita y a cualquiera que se ate a sí mismo a los israelitas. Es decir, si usted es injertado, si usted ama a Israel, ama al Dios de Israel, usted está dentro de ese pacto. ¿Cuántos dicen amén? Tiempo de los reyes. Y ahora, para poder entender qué le pasó a Israel, llegó a la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, como lo vamos a ver también, Yahweh les profetizó, cuídense, no apartarse de mí, o si no los voy a esparcir a todas las naciones. Bueno, pasó lo que Yahweh le había profetizado, se portaron mal, y aquí viene la primera división del reino, para que la entiendas, esto es importante que la entiendas. Entonces los israelitas se apoderaron de la tierra de Canaán y quieren un rey. Aquí ya empieza la cosa, ¿por qué? Porque estaban siendo gobernados por jueces y ahora quieren un rey sobre ellos. Y aquí empieza, hermanos, la primera entrada de los gobiernos, como sea comunista, sea demócrata, sea demócrata cristiano. Aquí entra el primer sistema donde ellos quieren vivir como las otras naciones, no dependiendo de Yahweh. Entonces aquí ellos cuando proclaman a un rey y Yahweh le dice a Samuel, Samuel, tranquilo, no llores, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y si quieren un rey, van a tener reyes que ya sabrán y llorarán cuando ese rey los persiga, los torture y los mate. Porque esos fueron los reyes que también vinieron a Israel, que eran israelitas, pero que se portaron muy mal. La mayoría de todos los reyes que reinaron en Israel después de David fueron todos los reyes malos, fueron todos, pecaron delante de Yahweh, fueron todos malos. Bajo estos tres reyes, todas las 12 tribus fueron gobernadas con Saúl, con David y con Salomón. ¿Ok? Salomón desobedece. Primera de Reyes 11:31. Y dijo a Jeroboam, el siervo de Salomón, toma para ti 10 pedazos, atención, porque así dice, voy a apagar acá, dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. ¿Ok? Aquí ya Yahweh está profetizando que el siervo de Salomón, más su hijo, ¿no es cierto?, Roboam, se iban a repartir el reino. Y aquí comienza la división del reino. He aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Dice, ¿por qué? Porque me han abandonado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. El reino se parte en dos. Entonces aquí se parte el reino en dos. Es importante que entendamos esto, hermano, para poder entender nuestra identidad. Las 10 tribus perdidas fueron al norte y fueron llamadas, atención, atención. Se parte el reino de las 12 tribus, hay una pelea entre tribus. Entonces 10 tribus con Roboam se van al norte de Israel, donde su capital era Samaria. Y de ahí viene el tema de que judíos y samaritanos no se entienden entre sí. La mujer samaritana, Jesús no tenía que ir ahí porque se odiaban, y ese odio viene de esta división, ¿ok? Entiéndase eso. Las 10 tribus en el norte fueron llamadas la casa de Israel. Esto es importantísimo. Aquí yo te dije, vamos a ver el secreto de quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí ya entramos ya en revelación. Entonces, estas 10 tribus, ¿cómo se llamaban? Se llamaban, no eran judíos, fueron llamadas la casa de Israel, con su capital en Samaria, y la otra Judá con su capital en Jerusalén. ¿Ok?
casa de José o simplemente casa de Efraín. También fue llamada la casa de Israel por la casa de José y la promesa, acuérdate que Dios le había dado a Efraín. A estas 10 tribus se les reconocía así. Y las 10 tribus del sur fueron las llamadas la casa de Judá porque Judá recibió la bendición de primogenitura. Ahora, el norte fue dividido, advertido. El norte fue advertido. Por su constante desobediencia al pacto que le fue entregado a Adán, después de Noad, después Abraham, finalmente por escrito por parte de Moisés, ellos fueron tomados cautivos por el rey de Asiria, y en el año 722 estas 10 tribus fueron llevadas cautivas y ahí fueron esparcidas a todo el mundo. ¿Ok? Yo no sé por qué esto acá no estoy pudiendo ver su mensaje acá. Deme un segundito, que quiero ver sus mensajes y no sé por qué no me deja ver sus... Ahí está, ya. Aquí voy a poner un amén para ver si estoy en vivo. Bueno, estamos bien, estamos bien. Bueno, hermano, quiero hacer una pausa. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Se entiende bien? Porque tenemos que descubrir cuál es nuestra identidad. Entonces, aquí viene Asiria, el rey de Asiria, y se lleva cautiva, la saca de Israel y se la lleva a Siria. Y de ahí se esparcen por todo el mundo. No se perdieron, porque nunca se perdieron, pero sí fueron esparcidas, ¿ok? En el año 722 a.C. Entonces, ahí solamente quedaron 2. Divididos, ellos caen. Cuando por fin los dejaron regresar, casi todo Judá regresó a Babilonia. Y el reino del norte de la casa de Israel nunca regresó. Los únicos que regresaron, hermanos, fueron los de Judá. ¿Y por qué regresaron con Zorobabel y Nehemías? Que eran, porque en el año 586, ¿no es cierto? Y ahí dice, Judá fue tomada por Babilonia, la casa de Judá también quiso jugar a la desobediencia y fue tomada cautiva por Babilonia en el año 586. Hubieron 3 deportaciones, pero esta es la más famosa de las 3, porque aquí se fue toda la nobleza de Daniel, Nehemías, todo eso, por 70 años. Entonces Israel se quedó, la tierra de Israel quedó desierta, quedó vacía. Nabucodonosor saqueó el templo, hermano, y ellos perdieron la mayoría perdieron su identidad, y después que vinieron, ¿no es cierto?, solamente regresó la casa de Judá y la casa de Benjamín. Divididos ellos caen. Cuando por fin los dejaron regresar, casi todo Judá regresó de Babilonia, y ahí trajeron la cábala y el calendario lunar, que hasta ahí tenían el calendario solar, y trajeron el calendario lunar, ¿ya? El reino del norte de la casa de Israel nunca regresó. La única razón que haya un pueblo judío ahora es porque la casa de Judá regresó, para que se cumpliese la venida del Mesías, porque Yeshua tenía que nacer, ¿no es cierto?, de la tribu de Judá. Y por eso cuando Yeshua viene, ahora entiéndase. Por eso que Yeshua dijo, si Yeshua viene de Judá, y la casa de Judá en la que estaba en el tiempo cuando nació Yeshua, en el ministerio de Yeshua, entonces la pregunta es, ¿dónde estaban las 10 tribus? Estaban esparcidas por el Ponto, cerca de Israel, pero estaban esparcidas. Y por eso que Yeshua ahora se entiende que dice, yo he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque esas se perdieron y ahora Yeshua en su sangre preciosa la iba a unificar, la iba a llamar a las ovejas perdidas. O sea que su mensaje era ¿a quién? ¿A las iglesias? No, a las ovejas perdidas, que nos representa a nosotros, obviamente. Repito, que nos representa a nosotros, que somos los hijos de José, Efraín, que fuimos esparcidos por todo el mundo, adoramos a otros dioses y que el Padre nos está llamando. Dios, y esto, hermano, que estoy diciendo, la Iglesia Católica lo tapó.
Muchos pastores lo taparon. ¿Por qué? Porque la iglesia reemplazó, y cuando reemplazó, le sacó el chaval, la fiesta, la enseñanza exegética hebrea, se la sacó. Vinieron teólogos con otra enseñanza helenística, filosófica, enseñanza católica, enseñanza, y de hecho todos nuestros padres, Agustín de Hipona, muchos que te podía nombrar, fueron todos católicos. La Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera, ¿de dónde viene? De la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina, ¿quién era la Vulgata Latina? En la Iglesia Católica, era la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Casidro de Reina, ¿eh? Jerónimo. ¿De dónde la tradujo? De la Biblia Católica, ¿ok? Nosotros no tenemos los apócrifos, obviamente, pero te estoy dando a entender que Agustín de Hipona y muchos padres de la iglesia eran católicos, hermanos. Entonces, por eso que hay que entender que nunca fue el propósito de Dios que nosotros naciéramos. Bueno, Dios lo permitió, que es otra cosa, pero nunca fue el propósito de Dios en que hubiera esta división de protestante, católico y divisiones de iglesia, pentecostal. No, 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 no. No, porque Dios no es así. Dios, Yeshua, viene por una sola esposa, viene por un solo pueblo, entiéndase eso. Es un solo espíritu para que seamos uno. Shema Israel es vuestro Elohim, Yahweh, Ejad, uno es. Ahí está. No hay un esposo con varias esposas como los mormones. ¿Ok? Entonces las 10 tribus quedaron perdidas. Ahí está. Las 10 tribus del norte fueron tomadas cautivas, dispersadas en toda Asiria. Ahí está. Y Yahweh, mira, y aquí viene algo revelador, hermano. Aquí viene algo revelador. Estás entendiendo cuál es nuestra era de identidad. O sea, pastor, usted me está diciendo que al final nunca fue el propósito de Dios que nos llamásemos pentecostal, no. Asamblea de Dios, no. Luterano, no. Los luteranos, los pastores luteranos casan a hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Ah? Imagínate la iglesia luterana, hermano, que se ha convertido, hermano. ¿Ah? Mejor que no me ponga a hablar de las doctrinas, de los ministerios, dando nombres, porque la mayoría están perdidas, hermano. La mayoría son corruptas. Entró la apostasía en la mayoría de ellas. ¿Okay? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los testigos de Jehová, su líder era un masón. El otro masona, Ellen White, era masona de los adventistas. Y todos han sido fundadores. El Ángel Moroni, el Joseph Smith era masón, y la gente no sabe eso. Los padres de la era de Martín Lutero, la era de los años 1800, de varios pastores que fomentaron la Biblia de Scofield, por ejemplo, la Biblia de hoy, que Dios habla hoy, la versión NBI, son traducciones de masones, hermanos, de masones. Y por eso es que ahora tenemos verdaderas versiones de la Biblia, como la Sefer Dabar. Hay muchos hermanos y pastores que no tienen ni idea que ahora hay versiones nuevas, pero versiones que se apegan al original, no versiones católicas. Por eso es que yo tengo la Biblia, tenemos aquí la Biblia Sefer Dabar, que es la traducción del hebreo al español, no del catolicismo al español. No, 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 no. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, amén. Tener las verdaderas Biblias. Bueno, no me pregunten por la Biblia, porque yo sé que los hermanitos dicen, ay, pastor, ¿y cuál es esa? No, estamos enseñando acá y después me pregunta. Deuteronomio 31:6. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes entre todas las naciones, a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y obedezcas su voz, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y mira lo que sigue diciendo en Deuteronomio 32. Y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos y todo, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiese esparcido Yahweh tu Dios. Aún
cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, o sea, a la Antártica, hermano, ahí en Chile, de allí te recogerá Yahweh tu Dios y de allá te tomará. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Dios con todo su corazón, con toda su alma, a fin de que viva. ¿Cómo lo circuncida? Con la espada del Espíritu. El Espíritu Santo viene a través de la palabra de Yahweh y circuncida nuestro corazón. Aleluya. Israel tenía que volver al pacto. Si mi pueblo se humillare. Entonces entiéndase que aquí estamos viendo la verdadera identidad. Por eso, hermano, que esto no han ocultado, hermano. Por eso que entendemos que el diablo se ha encargado de meter la cizaña acá y por eso que tú encuentras que hay más de 40.000 divisiones de iglesia. Ojo, tampoco se entienda que sácate la idea, porque nos faltan los que se van para otro lado, nos faltan los que al diablo los tienta en su mente y hacen pensar que este mensaje que yo estoy provocando como un odio a los pastores, un odio a la iglesia evangélica. No, hermano, si yo salí de ahí, pues hermano, yo amo mis raíces. Yo reconozco, hermano, que Dios está usando las iglesias, los pastores. Yo lo reconozco. No digo esto nomás porque nos falta el que piensa y se da para el otro lado oscuro de la fuerza demoníaca y dice, este pastor está en contra de las iglesias. No, por favor. Más bien te estoy enseñando. Te estoy revelando una verdad que ha sido tapada, escondida. Te estoy diciendo que una iglesia reemplazó a Israel en todas sus... Cambió las fiestas, creó su propio calendario, sacó el calendario de Yahweh, metió un calendario con puros santos, donde en el año se celebra, hermano, fiesta de Halloween, puras fiestas paganas se salieron en el año, hermano. Entiéndase que son los 2 olivos, los 2 testigos, los 144.000 sellados. Ahora se está uniendo el rompecabezas en tu casa. Por eso que los 2 testigos representan la Torá restaurada, volver al original. Elías representa la profecía. ¿Qué hizo Elías? Restauró el corazón del pueblo. ¿Llevó el pueblo a dónde? A la piedra, a las 12 tribus. Elías hizo un altar. ¿Cuántas piedras puso Elías en el altar? 12 piedras. Los lleva al original. Un solo pueblo, un solo nación. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Estás entendiendo en esta noche el mensaje? Aleluya. Me emociona en el espíritu, hermano. Porque esto es lo que el diablo ha tapado, hermano. Por eso, como pastor José Cuyo, yo me volví de raíz hebrea, porque descubrí esto, hermano, que muchos pastores todavía no lo descubren, pero que espero con este mensaje lo descubran y se les revela su corazón. ¿Ha sucedido esto ya? Perdidos durante los tiempos del Nuevo Testamento. La mayoría todavía sabían a qué tribu pertenecían y vivían al otro lado del río Éufrates, según Josefo. Pero durante los 2000 años perdieron completamente su identidad como casa de Israel. Amén. Cumpliendo totalmente la profecía, la confía. Y ahora, atención con esto. Aquí se viene bueno. Aquí se viene buenita la cosa, hermano. Attention, please. Attention, please. Quiero que retengas en tu mente ahí Jeremías, capítulo 3. No lo vamos a leer, pero quiero que abras tu Biblia ahí porque este es un pasaje. Ahora vamos a enseñar la mayor historia de amor que nunca se ha contado antes. La mayor historia de amor que nunca se ha contado antes. Esto está tremendo. Mira, Yeshua todos los días está buscando sus ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan 10:3, ¿quiénes son esas ovejas? Por eso que en Juan 10:3, Yeshua dijo, a este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz
y sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo a Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pasto. Aquí Yeshua ya está revelando a quién él ha venido. Él está diciendo que ha venido a buscar unas ovejas. ¿Cuáles son esas ovejitas? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es categórico. Israel es. Jeremías 57, por algo ahí dice: Israel es como una oveja perdida, perseguida por leones. Dice Jeremías 57. Miqueas 2:12, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, aleluya, como rebaño en medio de sus pastizal, harán gran estruendo por la multitud de hombres. Aquí el Padre está hablando que la descendencia que Él esparció por las naciones van a volver, aleluya, las va a recoger, y de esa descendencia venimos tú y yo, aleluya. Jeremías 56, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes, dice, las descarriaron, dice, anduvieron en montes, en collados, y se olvidaron de sus rediles, aleluya. Qué profundo esto. Ezequiel 34:6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la... Nótese que dice que en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Claro, fueron esparcidas, y ¿quién preguntó por ellas? Nadie. Al contrario, el diablo las persiguió a través de la Santa Inquisición. Mateo 10:6. Por eso que Yeshua les da la comisión. No dice después vayan a todo el mundo, pero primero a lo primero. La comisión, Mateo 10:6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ezequiel 11 dice: por tanto así ha dicho Yahweh el Señor. Aunque, mira esto, hermano, que es tremenda esta promesa, hermano. Por favor, hermano, se me pone la piel de gallina aquí al leer esto. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Y aquí viene una revelación. Lo voy a poner con eco. ¿Cuánto es que es una revelación aquí? Hay una revelación. Mira, hermano, entienda, pastor amado que estás escuchando esto. Siento la presencia del Ruach HaKodesh en este momento. Mira lo que Ezequiel está hablando 800 años antes de Yeshua, sabiendo que ellas iban a ser esparcidas por todo el mundo. Y mira, les he arrojado lejos de entre las naciones. Sí, claro, lo entendemos. Y les he esparcido por las tierras. Con todo eso, atención, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Cuál ha sido ese pequeño santuario? En la iglesia donde tú te convertiste. Que sea la iglesia del monte allá de tu cerrito. Hubieron santuarios, y esos santuarios fueron llamados para Dios ese remanente. Esos santuarios también fueron las sinagogas, que también nunca se perdieron. Esos santuarios también fueron el Shabbat, porque si hay dos cosas que nunca perdieron ellos y que los identificó entre todas las naciones, fue que nunca dejaron de celebrar el Shabbat mientras estaban esparcidas, y siempre se circuncidaron. 2 pactos. Y por esas 2 cosas tremendas nunca perdieron su identidad, porque estaban en el mundo, sí, sabían que eran judíos, pero siempre en judíos descarriados, sí, pero igual celebraban el Shabbat, y eso los hizo diferentes. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mira, esos santuarios son esas
pequeñas iglesias donde tú y yo nacimos, estuvimos. ¿Ah? Di por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo os recogeré de los pueblos. Notes que el Padre los llama santuario, que cumplieron un propósito, pero ahora el Padre te está llevando a tu verdadero propósito. Tú vienes como yo, naciste en una iglesia evangélica, pentecostal, sea la que sea, pero ahora estás descubriendo tu llamado, estás descubriendo algo mayor. El Padre está diciendo, sí, mira, yo hice que te convirtieras en la iglesia en Santiago, ahí en Bolivia, la iglesia que está en el monte Orel. Yo permití todo eso, pero ahora te estoy entregando una revelación mayor. Tú eres parte de mis 2 testigos. Tú eres parte de los 144,000 sellados. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y lo haremos sobre la tierra. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. La luz admirable es tu verdadera posición ahora. El Padre en esta noche te está dando tu verdadera identidad como casa de Israel. ¿Quién eres tú? Tú eres la casa de Israel. ¿Quién eres tú? La ovejita perdida de la casa de Israel, pero que ahora no es perdida porque estás en los brazos de papá. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo os recogeré de todos los pueblos, os congregaré de las tierras de las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Aleluya. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ahí está. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea por Dios. ¿Cuándo se cumplió eso? En la renovación del pacto. ¿Cuándo sucedió la renovación del pacto? En Shavuot. En Shavuot se renovó el pacto. Desciende la presencia del Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo te está haciendo volver a los brazos de papá. Ahora el Espíritu Santo está trabajando dentro de tu corazón. Él ya no escribe su ley, sus mandamientos, no la escribe en piedras, ahora las escribe en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? En las tablas de nuestro corazón. Ovejas dispersas. Por eso que en Ezequiel 34:12 habla, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Ahí está. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersas un día nublado y oscuro. ¡Wow! Parece que quiere hacer un eclipse, ¿eh? Características de la casa de Judá. Mira, aquí está la diferencia. La casa de Judá tiene la ley de Yahweh, ¿ya? Pero negarían al Mesías. Y por eso que Judá está en negación. Judá está en negación. Los judíos ortodoxos niegan al Mesías. Ahí está, miren la diferencia. No perdieron su identidad porque volvieron después de la cautividad. Claro, y por eso que no perdieron, están ahí. Son llamados los que están cerca, Daniel 9:7. ¿Ya? Características de la casa de Efraín, nosotros, de Israel. Viven entre los gentiles, Oseas 8:8. Más claro, echarle agua. Se les ha olvidado el nombre de su Dios. Y ahora tú sabes que es Yahweh, Yeshua, aleluya. Son gente con riqueza, claro, porque muchos se hicieron ricos también. Jeremías 23:27. No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a sus compañeros, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre. Padres se olvidaron de mi nombre por Baal Berik, el Dios del pacto. Baal Berik. Pacta tu dinero con Dios, pacta, decreta. Ahí está Baal Berik. Hasta de esa inmundicia el Padre nos saca, hermano. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos están contentos esta noche? A ver, yo quiero verte que saltes de alegría. ¿Cuántos están en la cama y se cayeron de la cama? ¿Cuántos en esta noche se saltan porque estamos descubriendo esto que el diablo no ha querido que tú lo sepas, hermano?
Pero que en esta noche en tu programa, amado, Apocalipsis de un Café, el Padre te está revelando esto. Y esto fue lo que me reveló a mí. Por eso que yo, Pastor José Cubillo, vengo de pastores evangélicos, pentecostales, como usted lo quiera llamar, vengo. Pero ahora descubrí mi identidad. Amén. Dios nos hizo un pequeño santuario, pero ahora estamos en el santuario mayor. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Características de la casa de Efraín. No conocen ni entienden la ley de Yahweh, no la cumplen. Oseas 8:10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey, de los príncipes. Eso es lo que estamos viviendo todos nosotros ahora con estos príncipes, con estos reyes, con estos gobernantes que nos tocan. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Aquí está hablando justamente de lo que pasó cuando ellos se fueron al mundo. Características de la casa de Efraín, Israel. Son llamados no mi pueblo. Somos llamados no mi pueblo, hijos del Dios viviente. Oseas 2:23. Los que están lejos. Isaías 57:19. Ovejas perdidas. Ahí está, aleluya. Jeremías 56. La mayoría vendrán del oeste. Oseas 11:10. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como león. Ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el oeste. Somos nosotros los que estamos en el oeste. Aleluya. ¿Dónde están las 12 tribus en el Nuevo Testamento? Por eso que Pedro lo sabía. Y Pedro entendió el mensaje de Yeshua que dijo: yo he sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pedro, apóstol de Yeshua, dice, por eso que Pedro lo sabía y por eso que Pedro escribe esto. Mira, atención. Dice 1 Pedro 1. ¿Qué dice Pedro? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. A los despatriados, ahí está, de la dispersión, sabían que las ovejas perdidas estaban ¿dónde? En el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitina, elegidos según, mira, por eso que dice, elegidos según el preconocimiento de Dios Padre. Pedro sabía que es parte de esas ovejas perdidas están en estos países. Le faltó poner Chile, Venezuela, Perú, aleluya. Santiago también lo sabía, el hermano de Yeshua. Santiago, siervo de Yahweh y del Señor Yeshua, a las 12 tribus, atención, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos, ahí está. ¿Te has preguntado por qué gentiles paganos, los cuales detestaban a los judíos, eran tan dispuestos a aceptar a un Mesías judío? Porque ya te dije, ¿por qué pasa esto? Porque seguramente tú vienes como un descendiente de la promesa de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque en tu ADN, quizás tu tatarabuelo, tu titerabuelo, tu abuelo que no conoces, de seguro que era descendiente de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí hay propósito eterno. Aquí no hay nada por casualidad. Porque no eran gentiles paganos. En la Biblia encontramos dos clases de gentiles: gentiles paganos y gentiles israelitas. Gentiles israelitas, Amós 9:9. Porque aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todos los gentiles. Ahí está, israelitas griegos. Entonces Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros y después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté vosotros no podéis ir. Y decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Por qué hablan de dispersión? Porque ahí estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. La gran mayoría a las cuales Pablo predicaba era a las 10 tribus del reino del norte. Por eso que todas las iglesias, hermanos, atención con esto, cuando Yahweh manda el libro de Apocalipsis, ¿dónde fue enviado? ¿Por qué crees tú que el libro de Apocalipsis fue enviado a las 7 iglesias que están en Asia Menor? ¿Por qué, repito, el libro de Apocalipsis, a Juan se le revela el libro de Apocalipsis y se lo envía a las 7 iglesias? ¿Dónde? De Asia Menor. ¿Por qué? Porque esas iglesias eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora ya lo sabes. ¡Aleluya! Pablo dice en Romanos 9:24, es decir, nosotros a quienes también llamó,
no solo de entre los judíos, atención, sino también de entre los gentiles. Aquí está, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, aleluya, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dicen, tú eres la casa de Israel? Somos la casa de Efraín. Tu verdadera identidad está siendo descubierta en esta noche. Mira, este Pablo como no puede ser más audaz, no puede ser más específico, diciendo, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, lo reconoce, sino también de entre los gentiles. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, nosotros somos hermanos. Aquí ya no hay más pentecostal, no hay más asamblea de Dios, no hay más bautista. No, son nombres denominacionales de iglesia. Somos la casa de Israel, somos las ovejas perdidas, pero que ahora han sido halladas por Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, qué tremendo, hermano. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Jeremías 33, Israel del nuevo pacto, pero este es el pacto que haré. ¿Con quién? ¿Con la iglesia? ¿Perdón? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué digo esto? Porque mal enseñamos a los hermanos. Estamos bajo el nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley. Es decir que, mira, hermano, la enseñanza ha sido tan absurda, hermano, tan repetitiva como loro, que se justifica el hecho para decir que el Antiguo Testamento es ley, es maldición, que ahora estamos en el nuevo pacto, hermano. ¿Qué nuevo pacto, hermano? Es el pacto renovado, un solo pacto con un solo pueblo, un solo pacto con un solo pueblo, no con varios pueblos. Por eso que dice, haré un pacto ¿con quién? Con la casa de Israel. Después de aquellos días, estamos en ese pacto ahora. Aleluya. Dios te está llamando para que entiendas que hemos sido injertados en el olivo y no al revés, hermano. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. ¿Acaso ahora usted no está ardiendo por dentro? ¿Acaso usted ahora no está sintiendo la presencia del Espíritu Santo? ¿Acaso usted ahora no es la Torá, la palabra está produciendo ahí un aleluya, aleluya, un Baruch Hashem, aleluya? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás temblando ahora? ¿Por qué tú estás lleno de gozo? Porque, hermano, hay conexión, aleluya. El Espíritu Santo te está recordando quién eres, tu verdadera identidad. ¿Por qué en este momento te sientes intranquilo? ¿Por qué en este momento no sabes si gritar, si cantar? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está recordando tu ADN. ¿Qué es lo que hay en tu ADN? En tu ADN dice, tú eras la ovejita perdida de la casa de Israel, pero ahora no estás perdida porque el Padre te está abrazando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mira, escucha esto. La parábola, esto de las ovejas perdidas está en todos lados. Está en todos lados, hermano. Lo vamos a ver, está en todos lados. ¿Qué es el olivo? Jeremías 11 dice, hablando de su pueblo Israel, el Señor te puso por nombre olivo verde, de hermosos frutos y de bella apariencia. Pero a la voz de un fuerte estrépito hizo que le prendieran fuego y se quebraron sus ramas. Olivo verde. ¿Injertado en qué? Romanos 11 igual, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, o sea, en el verdadero olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Está hablando de nosotros, vamos a ser injertados. Es imposible. Aquí el olivo silvestre sea un olivo gentil pagano, más bien es Israel. Mira, entiende esto. Es imposible que aquí el olivo silvestre sea un olivo gentil pagano. No, más bien trae el ADN de Israel. Te lo repito, estás aquí escuchando esto porque tú eres Israel. Aleluya. Eres Israel, eres la casa de Israel, hermano. Wow. No eres un gentil pagano.
Continuamos con Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuál misterio? Este era un misterio de Yahweh. A propósito, por así decirlo, hizo esto para que la bendición de su pueblo recayera en todas las naciones de Latinoamérica, en todo el mundo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel, hablando de la casa de Judá, le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y nosotros somos la plenitud que tiene que entrar, que tiene que entender, que tiene que volver a la raíz hebrea. Y así todo Israel, ahí está, escucha bien, y así todo Israel, nosotros, todo Israel será salvo, tal como está escrito. Tal como está escrito en Isaías 59:20, el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob, casa de Israel. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué es pecados? ¿O cuál es pecado? Mira, y aquí se entiende mejor todavía. Paz para los que estáis lejos. ¿Quién es? Las ovejas perdidas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Atención con esto. Recordad, dice Pablo, que en ese tiempo estabais separados de Yeshua, excluidos de la ciudadanía de Israel, claro, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora, aleluya, aleluya, aleluya. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, ovejas perdidas de la calle, habéis sido acercados por la sangre preciosa de Yeshua, aleluya, porque el mismo es nuestra paz. Atención con esto, quien de ambos hizo, ¿cuánto? 44,000 divisiones de iglesia pentecostal, asamblea de Dios, no, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Atención con esto, atención con esto. Lamentablemente, amado hermano, esa pared intermedia la están haciendo los pastores ahora, que dicen que estamos judaizando, que dicen que eso es de los judíos, que no se debe la fiesta del Eterno. Esa pared intermedia Yeshua la derribó, pero hay pastores que la tienen levantada todavía y creen que el Antiguo Testamento es maldición. Pablo se le fue revelado eso. Dice, aboliendo un nuevo hombre, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Ahí está. Nosotros en Israel, en el olivo, ¿cuál es el propósito final de Dios? De que fuimos esparcidos por el mundo, de que los que fueron esparcidos tenían sangre de Israel, sangre de Yahweh en sus venas. Hubo un propósito que tú no estás entendiendo en esta noche. Pero ¿cuál es el propósito final? Que seamos de diferentes denominaciones, que cada uno entienda que tenga una doctrina diferente. No, aquí es para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así hermano, el renacimiento, un nuevo hombre. Y esto es lo que tienes que entender. Lo principal dentro de la salvación que tú dices que tienes es entender que el Espíritu Santo nos regenera y somos nueva criatura. Que todo lo que pasó con Israel, al final Dios lo provocó para algo, para que el Espíritu Santo forme a un nuevo hombre, sea mongol, sea chino, sea chinchulancha, hermano, sea chileno, sea peruano, sea boliviano, a ser en Yeshua. Somos uno. Pero ese uno somos en el fundamento, 12 columnas, las 12 piedras que puso Elías. Nos han apartado de Israel, ¿lo entendiste? Nos han apartado, nos sacaron todo, su cultura, su Biblia, todos nos apartaron y nos hicieron creer que nosotros éramos la iglesia, que éramos Israel. No. Mentira del diablo, hermano. El propósito de Dios al final es hacer un nuevo hombre.
estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Claro, porque vamos a ser bien sinceros, cada pastor tiene su propia iglesia, su propia doctrina, a veces se pelean pastores, y mira, y te voy a ser bien sincero, la mayoría de las iglesias vienen de peleas de pastores. Es porque el líder le estaba subiendo el piso al pastor. Entonces, ¿el pastor qué hizo? ¿Qué hizo? Lo echó. Hay una encuesta que se hizo que la mayoría de las iglesias evangélicas son divisiones de hermanos líderes que ya crecieron mucho, pero vienen de puros pastores llaneros solitarios. La mayoría de puros pastores llaneros solitarios. Y vino y anunció la paz a vosotros, estáis lejos. Isaías 57, 18. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo, él y a los que con él lloran. Poniendo alabanza en los labios, paz, paz, al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Él no está sanando ahora, Él no está restaurando, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Un nuevo hombre, así pues ya no soy extraño ni extranjero. Escucha bien, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos, sois de la familia. ¿Dónde pertenece usted? Somos de la familia. ¿Quién es usted? Usted es de la familia de Yahweh. Usted es hijo de Yahweh. Aleluya. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Yeshua la piedra angular. ¿Por quién vino el Yeshua? Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Estás listo ahora para la mayor historia de amor de todos los tiempos? Y aquí termino. Y aquí, ¿estás listo para la mayor historia de amor nunca antes contada? En Jeremías 3:8, Yahweh le da carta de divorcio. Y aquí, hermanos, vamos a ver un amor extravagante. Aquí, con esto, vamos a terminar con un amor inefable de Yahweh por nosotros. Resulta que en Jeremías 3:8 dice, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Y esto aquí es profundo, porque el mismo Yahweh le dio leyes a Moisés, que era cuando el esposo le daba carta de divorcio, la esposa no tenía que volver a casarse hasta que muera el esposo. Eso es claro en la Biblia. Y atención con esto. Jeremías 3:1 dicen, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo, vuélvete a mí, declara Yahweh. Israel se portó como una ramera. ¿Sabes por qué Yeshua levantó a esa ramera? Levantó a una pecadora. ¿Sabes por qué? Porque esa ramera representaba a Israel. Y Yeshua la perdonó. El ministerio resuelto. Entonces, si Yahweh le dio carta de divorcio a Israel, y más abajo también se la dio a Judá, entonces la pregunta que yo te hago en esta noche a ti, entonces, ¿Israel murió para Yahweh? ¿Acaso Judá murió para Israel? Repito, porque cuando el marido le da carta de divorcio, ya no puede, se divorcia,
y ya no puede la mujer casarse con otro hombre hasta que éste muera. Y Pablo lo ratifica. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre el hombre mientras vive? Ahí está. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Es decir, Pablo está explicando esto. Lo que le estoy diciendo en esta noche. Si el marido muere, ahí la mujer queda libre para poder casarse con otro. Mientras tanto, no puede. Atención con esto. Así que mientras vive su marido, Pablo lo aclara, será llamada adúltera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Israel, adúltera. Y si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, queda libre de la ley. De modo que no es adúltera, ya no es llamada adúltera. Aunque se una a otro hombre, pero ya no es adúltera. Si el marido muere, queda libre. Escucha bien, queda libre de esa ley. Queda libre de esa ley. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Yeshua, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Yahweh. Atención con esto. Entonces, si la misma Biblia, Pablo lo aclara, y Pablo lo está aclarando, pero muchos no están entendiendo lo que Pablo está diciendo acá. Por eso que decían que Pablo dijo palabras que a veces no se entendían, pero aquí Pablo está revelando algo que en esta noche nosotros sí lo vamos a entender. Aquí Yahweh está preparando todo el camino, toda esta enseñanza en esta noche para que tú recuperes tu verdadera identidad y que sepas que el volver a la raíz hebrea es volver al redil, es volver que tú eras de Efraín, descendiente de Efraín, que fuiste esparcido por todo el mundo y Yeshua vino a ti y te busca a ti en esta noche. Entonces, si Yahweh le dio carta de divorcio a Israel y después a Judá, ¿por qué entonces las buscó? ¿Por qué igual las perdonó? ¿Y cómo las perdonó si el marido tenía que morir? ¿Y qué hizo Yeshua en la cruz del Calvario? ¿Acaso Yeshua no dijo, yo he venido, aleluya, tengo que dar mi vida por mis ovejas? ¿Por qué Yeshua muere en la cruz del Calvario? ¿Por qué él muere en el madero? ¿Por qué? Porque él vino a abolir la ley, no la ley de la Torá, la ley del divorcio, que ella es adúltera. No se puede volver a casar. Ella sigue en adulterio hasta que el esposo muera. La ley queda libre, esa ley. Y Yeshua muere en la cruz del Calvario porque el esposo tiene que morir, pero el mismo esposo resucitó. Aleluya. Por eso que Pablo dice que él clavó en la cruz el acta de los decretos. El acto del decreto de adúltero, de adúltera. Yeshua muere, entonces la mujer queda libre. Israel queda libre de esa ley de adulterio. Y Yeshua resucita y toma a su esposa, le pone el anillo, le dice en Shavuot, esperen aquí a días que venga el Espíritu Santo. Y eso es lo que hacía un matrimonio judío. Un matrimonio judío, el esposo no se casa enseguida. Hay un tiempo donde él viene a la casa, se presenta a los padres y le da las arras del Espíritu. Y las arras del Espíritu es cuando el esposo judío le dice al padre, Señor, yo estoy comprometido con su esposa, pero con su hija, pero yo entiendo que hay un tiempo que según la ley tenemos que estar ahí en espera, hasta que yo trabaje, hasta que yo pueda sostenerla, pero yo me comprometo y traigo este anillo. Y el esposo judío le daba un anillo al padre, que el padre se lo ponía a su hija, en espera de que viniera el gran matrimonio final. Y cuando el esposo venía de vuelta, que había pasado un tiempo, dice que tomaba a la esposa, le ponía el anillo y la tomaba en brazos y la llevaba en brazos a la cámara nupcial, en brazos. Y eso es lo que Yeshua vino. Nos dejó las arras, nos dejó Shavuot. La fiesta de Shavuot es el compromiso, es su espíritu, es su anillo. Tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser obedientes. La esposa está esperando, aleluya. Pero la esposa ahora sabe
que no es adúltera. ¿Por qué? Porque él murió, el esposo murió, aleluya. Entonces ya no estamos bajo la ley del adulterio, estamos bajo la ley de la gracia, de la misericordia. Entonces Yeshua vino y dejó a su esposa, que dicho sea de paso, aquí la esposa se está peleando, porque hay 44,000 divisiones de iglesia, pastores, hermanos, que predican cualquier cabeza de pescado, hermano, y no entienden, hermano, que somos un solo pueblo, una sola esposa, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Yeshua viene y está viniendo el esposo a desposarse. Por eso que en la fiesta de la trompeta que dijimos anoche, arriba están las bodas del Cordero. Yeshua se reencuentra con su amada, que la amada está preparando como las 10 vírgenes. ¿Por qué? Perdón, claro, las 10 vírgenes están en todos lados. 10 leprosos, 10 vírgenes. Los 10 leprosos representan la casa de Israel, las 10 tribus. ¿Por qué 10 vírgenes? Aleluya, la casa de Israel. ¿Por qué el hijo pródigo? El otro hermano representa la ley. Se enoja porque él no se lo merecía. El hermano del hijo pródigo es la ley, es Judá. Y el hijo pródigo es Israel, que vuelve a casa, que se fue por el mundo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Siento la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Aleluya. El hijo pródigo se fue. El hijo pródigo somos nosotros, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdimos nuestra herencia, no fuimos de la casa de papá, pero el Padre nos está esperando ahora. ¿Y el Padre qué hizo? Hizo fiesta y le dio el anillo, aleluya, la autoridad, le puso un vestido. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Él murió, el esposo murió para quitarnos de la ley del adulterio, aleluya. Nos puso zapatos nuevos, un caminar en Yeshua, aleluya. Seguimos su camino con sus zapatos, aleluya. ¿Y qué más hace? Hace la fiesta, donde mata el cordero. ¿Y ese cordero qué significa? La puerta en el umbral. Ese padre, siendo judío, tuvo que haber derramado sangre en la puerta del umbral y haber tomado la mano del hijo. Y el hijo, como perdió su herencia, renunció a su padre. El hijo pródigo tuvo que haber hecho este rito que se hace allá en Palestina, en Israel. El padre tuvo que haber derramado sangre del cordero en la puerta del umbral y sale hacia afuera y pasa por la sangre y entra el hijo y el hijo recupera su verdadera identidad. Eso es lo que hizo Yeshua. Él muere en el umbral. La cruz está en el umbral del ombligo del mundo. Aleluya. Por eso que la sangre fue puesta en los dinteles en Egipto. Por el umbral. El ángel de la muerte no pudo pasar donde había un pacto de sangre. Aleluya. Con nosotros. ¿Por qué el Padre derrama sangre? ¿Por qué? Porque lo trae al pacto nuevamente. Aleluya. Aleluya. Y Yeshua derrama su sangre en la cruz de Calvario y nos trae a su pacto. Vengan, ovejas perdidas. Vengan, chilenos, peruanos, bolivianos. Vengan, porque ustedes son la promesa. Ustedes fueron esparcidos por todo el mundo. Pero ahora vengan. ¿Por qué? Porque el esposo murió y resucitó y está tomándote, te está llamándote en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere queda libre de la ley. Eso es lo que hizo Yeshua. Y por eso que nos espera. Y te digo, tú, ¿quién eres? Diga, yo soy Israel. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Quién eres tú? Diga, yo soy Israel. Aleluya. Esa es tu identidad propia en esta noche, que la estás recuperando. ¿Entendiste, hermano? You standing or no standing? You standing. ¿Estás entendiendo tú quién eres? Tú no eres cualquier cosa. Tú eres esa ovejita perdida que ha sido hallada. Aleluya. Tú eres la casa de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué lindo, qué hermoso. Siente la presencia del Espíritu Santo en esta noche. $500 conectados en esta noche. ¿Cuántos pueden sentir su presencia? Mira, yo quiero que levantemos las manos al cielo en esta hora y que podamos decirle gracias, Padre. Mira, donde quiera que tú estés, no importa si estás ahí, hermano, en tu pieza, en tu trabajo, levanta tus manitos ahí y dile Baruch Hashem para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo.
Adora un poco al Padre en tu casa donde estés. Adórale en esta noche. Porque estás entendiendo tu llamado. Estás entendiendo quién eres tú en esta noche. Lo puedes adorar, lo puedes decir, gracias Padre. Entonces los dos testigos que son llamados los dos olivos son la casa de Israel. Moisés y Elías se unen. ¿Dónde? En un momento difícil. Pero en ese momento difícil ellos están llamando a las ovejas perdidas. Los 144.000 sellados siguen llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel para que vengan al pacto renovado. ¿Cuántos dicen amén? Los dos testigos, Moisés y Elías, por eso que ahora entendemos que son llamados los dos candeleros. Ahí está, las dos casas. La casa, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel y la casa de Judá, que se unen en un solo palo. Ezequiel 37, la unidad en un solo palo. Y por eso que Pedro ahora dice, hasta que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de restauración de todas las cosas. Pedro en Shavuot lo dijo eso. Esto es la restauración que comenzó aquí y tiene que expandirse hasta que vengan tiempos de restauración. Somos la restauración, hermano. Que no te avergüences ahora de celebrar el Shabbat. Que no te avergüences ahora de celebrar la fiesta. Que no te avergüences de ir contando la cuenta del Homer. Aleluya. Porque has entendido el secreto en esta noche y la revelación ha sido dada a tu vida. Dale gracias al Padre esta noche. Por eso que son Moisés y Elías los dos testigos. Porque uno representa la Torá, el mandamiento que fue quebrantado. Por eso que es Moisés que representa las instrucciones, la ley de Yahweh. Y Elías, el espíritu de la profecía. Elías que hace altar a Yahweh y restaura las familias. Devuelve el corazón del pueblo a Dios. Pero pone el fundamento que son las 12 piedras. Y vendrá el espíritu de Elías. Estos son días de Elías. Como dice la canción, declara palabras de Yahweh. ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Cuántos lloran en esta noche? El esposo murió para cumplir la ley. Y por eso que Yeshua tiene que morir en la cruz del Calvario. Y por eso que esto, cuando lo vemos de este punto, entendemos, hermano, que a veces la cruz se ha tomado, hermano, como una cruz aquí. Y mientras más sufrido sea Cristo, más nos apiadamos de Él. La iglesia imperante no se ha enfocado en esto. Nos hemos quedado con el Cristo murió, sufrió, pero no hay revelación ahí. Hemos pensado que sí, que murió, pero la verdadera muerte fue para quitarnos de esa ley de adulterio, para que volviésemos libres a casarnos con Él. Es el mensaje de la cruz. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas y el pastor su vida da por sus ovejas. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo te digo, hermano, vas a tener que ver este mensaje otra vez. Si no lo entendiste, vas a tener que ver este mensaje otra vez, hermano. Porque está tremendo esto, hermano. Y no lo digo porque lo esté predicando yo, sino que cuando yo descubrí esto, yo dije, yo tengo que volver a reaprender como pastor muchas cosas. Y por eso que el pastor José Cubillo te habla así con autoridad en esta noche, porque yo lo entendí. Y por eso que lo puedo enseñar tan claramente, porque a mí se me fue revelado en mi espíritu y yo te lo enseño a ti en esta noche tan claramente. Los dos testigos representan justamente eso, la restauración de todas las cosas, que vienen a reafirmar con autoridad que la Torá no es ley, no es maldición. Elías, los 144.000 sellados, ¿lo entiendes ahora? Es la restauración de volver a lo que el diablo nos robó. Por eso es que el ladrón viene para robar, matar y destruir. En esta noche hemos recuperado nuestra verdadera identidad.